Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que las consecuencias seguirán siendo la base del aprendizaje en el contexto de la disciplina. Y es que hay algo que es muy simple. Si una regla establecida en tu casa, cuando tu hijo o tu hija le falta a esa regla, si no hay consecuencia, convertiste la regla en tan solo una sugerencia. Porque una regla, cuando es rota, algo debe de pasar. El aprendizaje se da cuando una regla que te dicen, más bien, lo que te dice una regla es que eso no puede suceder, porque una regla se establece porque se considera esencial en el buen funcionamiento de ese espacio, es decir, de esa casa, de ese salón de clases, de esa escuela, de esa comunidad, de ese funcionamiento del tránsito. Y si no se respeta, va a haber, en el menor de los casos, desorden. En el mayor de los casos, caos. Y en el peor de los casos, una impunidad que lleva a una situación verdaderamente patética. Entonces, si tú permites que ante el no cumplimiento de la regla X no pase nada, pues tu hijo decide que pues le conviene más no respetarla, porque respetar una regla genera incomodidad y genera molestia. Por eso se tiene que establecer la regla, porque no gusta hacer lo que la regla pide. A veces no gusta porque la actividad no gusta, a veces la actividad sí gusta, pero no gusta hacerla en el momento en el que te la piden. ¿Ok? Hay niños que te dicen, a mí sí me gusta bañarme, pero no me gusta que me digan que me bañe cuando estoy haciendo otra actividad. Yo quiero bañarme cuando la actividad que yo quiero hacer en ese momento se termine. Pues no, para que haya orden en una circunstancia, necesita meterse a bañar a determinada hora, porque si no, se le empieza a desorganizar todo lo que sigue. Así es que, si quieres que las cosas salgan bien y funcionen, pues necesitas que la orden se cumpla, la regla se respete en el momento en el que tú la estableciste. De lo contrario, claramente, solamente es una sugerencia. Fíjense que hace mucho tiempo que no menciono este tema de pegar. Sigo oyendo, desafortunadamente, a muchas personas decir que un golpe a tiempo, una nalgada a tiempo, siempre es mejor cuando se trata de educación. Y la realidad es que sí es verdad que hay papás que no pegan como el único recurso para educar. Eso sí es verdad. Cada vez hay menos y eso da gusto. Pero también es cierto que hay papás que solo pegan alguna vez y no se deshacen en golpes. Dan una nalgada, un coscorrón, un manazo y bueno, después se sienten terriblemente mal. Pero también hay papás que, aunque lo hacen muy poco, sí están conscientes y siguen pensando que uno a tiempo, y lo dan con control,
no cae mal y que de verdad los niños no vuelven a cometer ese comportamiento. El asunto es que siempre hay estrategias apropiadas que pueden hacer que se sustituya el golpe y que el golpe no es necesario y que quita más en términos educativos que lo que aporta. Ahora, también es cierto que si a lo largo de toda la crianza, teniendo una crianza adecuada, respetuosa, que el golpe no dolió, lo diste una vez, tampoco es que va a marcar a tu hijo y ya fue un error desafortunado que va a dejar a tu hijo toda la vida con una situación en donde se rompió por completo la buena educación que has dado. A ver, creo que también nos tenemos que poner en un lugar sensato y razonable. El tema es, hay maneras adecuadas de educar sin tener que recurrir, es la palabra, a dar un golpe. Pegar no es la alternativa. Sigue siendo y lo será siempre una falta de respeto. Porque si yo les dijera, ¿hay alguna explicación para que alguna vez le pegues a una persona adulta, a una persona mayor, a un viejito? No creo que alguien me diga que hay una justificación para eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensarlo para un niño? Entonces, más bien reconozcamos que cuando pegamos es porque no encontramos otra manera de recurrir a un proceso educativo apropiado. Qué difícil situación. La verdad es que lo primero que quiero aclarar es que, en efecto, la responsabilidad moral es la de los padres. Y el hecho de que tú trates de que los dos cedan, como lo dices, en realidad el que tiene que modificar la actitud es tu esposo. Porque tu hijo sí parece tener la disposición, pero tu esposo es el que con esa respuesta le dejó muy claro a tu hijo que no va a hacer las cosas de otra manera a menos que tu hijo se adapte a él. Y la realidad es que cuando un hijo está pasando por el proceso adolescente, nosotros somos los que tenemos que mover la estrategia para poder estar cercanos a ellos. Y esto que tu esposo le contestó, creo que es una de las cosas, más lastimosas que puede escuchar un adolescente cuando quiere estar cerca de su papá, que le da flojera. Y creo que esto te abre una puerta a ti. Acércate con tu hijo y tú dile que lamentas mucho la actitud que adoptó su papá y que a ti no te da flojera, que tú sí estás dispuesta a tener una cercanía con él, que tú sí quieres esa cercanía, que a ti sí te gustan las cosas que él hace y que de pronto cuando lo veas jugando en sus videojuegos, acércate poco a poquito, no de lleno, porque te va a mandar por allá, pero sí acércate y dile, oye, ¿y cómo se juega eso? ¿Y qué? ¿De qué se trata? Muestra interés, muestra incluso interés por su música. De pronto dile que escoja una película y que tú lo invitas. Cosas que hagan que de alguna manera te sienta interesada. A veces los chicos no se prestan mucho o parece que no se van a prestar mucho, pero el sentir el interés
sí les agrada y sí les gusta. Entonces, yo te diría de pronto que hasta juguetonamente, salte y dile: ay, a ver, ¿a poco yo voy a poder con tu patineta? Pero a ver, agárrame, ¿no? Y cosas, obviamente no con los amigos, ni enfrente de los amigos, ni demás, pero sí haz cositas que ayuden a que él vea que tú tienes interés en lo que él está haciendo. Mira, las madres solteras sí logran tener una relación bastante buena y logran poder conectar hasta en temas que uno pensaría que solo los hijos con el papá querrían o podrían. Así es que no creas que solo porque el papá no quiso, tú no lograrías estas situaciones con él. No te compres que parezca que tu hijo no responde bien a los primeros intentos que hagas. De todas maneras, síguelo haciendo y de pronto hasta gracia le va a hacer a tu hijo que sigas mostrando interés y utilice el sentido del humor. Y vas a ver cómo tu hijo va a ir cediendo. ¿Qué pasa cuando la consecuencia que le ponemos a un niño o adolescente por una falta cometida parece no funcionar? Es decir, escogimos algo que le gusta, porque obviamente si le pongo algo como consecuencia que le da lo mismo, pues obviamente no va a funcionar. Pero escogimos como consecuencia algo que sí sabemos que le importa. Y sin embargo, no le importa o no parece que le importa y vuelve a repetir la falta. No se vayan con la finta, porque hay diferentes tipos de carácter. Hay chicos que con solo advertir la consecuencia no cometen la falta. Hay chicos que cometen la falta, pero al vivir la consecuencia aprenden y no vuelven a cometer la falta. Hay otros chicos que pagan la consecuencia y vuelven a cometer la falta. Y ahí nosotros tenemos que ser muy persistentes y mantener la consecuencia durante un periodo de tiempo, porque hay niños e incluso adolescentes que van a retar la situación para ver si de veras vamos a mantenernos con la consecuencia. Así es que dejamos la consecuencia puesta, no la cambiamos durante un tiempo razonable para ver si de verdad nos están poniendo a prueba o en serio esa consecuencia no servía. Va a depender mucho del temperamento, va a depender mucho de la situación, de qué tanto aquello que les hace cometer la falta sigue siendo más atractivo que el malestar que les produce pagar la consecuencia. El tema es que no debemos de mover la consecuencia hasta que no pase un tiempo determinado. Porque hay chicos que sienten, claro, es que mis papás creen que me van a controlar con esto, pues no. ¿Ok? Porque son más orgullosos, porque son más temperamentales. Lo cierto es que nosotros estamos de todas formas dejando el aprendizaje ahí. Tú eres libre siempre y cuando asumas las consecuencias de tus actos. Y si tú decides, pues el aprendizaje de todas maneras es el mismo. Tú estás siendo libre de decidir, estás decidiendo y estás asumiendo la consecuencia de lo que decidiste. Si yo te preguntara, ¿desde qué edad tu hijo fue capaz de sacar los juguetes? Bueno, pues desde esa edad es capaz de guardar los juguetes. Aunque sí es cierto que
que sobre todo cuando son muy pequeñitos, necesita ayuda. ¿Por qué? Porque el cerebro de un niño cansado es 1 o 2 años más inmaduro que el de un niño descansado. Así es que cuando está contento puede sacar todos los juguetes, todos los disfraces con mucha energía, pero cuando ya está cansado puede ser difícil para ellos dirigir su atención, su conducta y controlar las emociones. Entonces es importante que hagan sus tareas y recojan lo que sacan, pero sí es importante que recuerdes que cuando está cansado va a necesitar acompañamiento y ayuda para recoger. Pero eso no significa que le digamos, ay, mi vida, pobrecito, tú ya quítate de aquí y yo me encargue. O la persona que te ayuda en casa, si la tienes, ya se encargue de eso. Sí requiere ayuda, pero no queda exento de hacer algo. Audiocentro.